Quiero verte cuando esté rugiendo el mar. Me enfoco en la paz que tú me das. En mí ya no hay temor al mirarte a ti, Señor. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver sea a ti, únicamente a ti. Quiero verte cuando todo vaya bien. Hazme sabio al buscarte en oración, y en cada paso que yo dé, enséñame a confiar en ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas ti. Paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti. Tómame, inunda mis ojos con majestad. Dios sobreabunda hasta que todo lo que quiera ver seas tú. Y paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro arde en mí, hasta solo verte a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Puedo verte hoy, puedo verte hoy. Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás. Levanto mi voz, voy a servirte a ti, Señor. Cristo, te quiero ver en todo mi Jesús. Puedo verte hoy, puedo verte hoy. Dios, tú conmigo estás, presente en todo estás. Levanto mi voz, voy a servirte a ti, Señor. Cristo, te quiero ver en todo mi Jesús.
paso a paso, Cristo te sigo, te adoraré. En cada respiro, arte en mí, está solo frente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús, únicamente a ti, únicamente a ti, únicamente a ti, Jesús. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor siempre nos está edificando nuestra vida, siempre está hablando en nuestro corazón. Acompáñenme a hacer esta oración por este tiempo. Señor, gracias por la palabra que es compartida en esta noche, que tu palabra, Señor, nos permita conocer tu voluntad, que tu palabra nos permita conocerte a ti, al Dios verdadero. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a ir a Lucas, libro de Lucas, capítulo 17. Y lo interesante de este capítulo al comenzar es Jesús, ese Señor Jesús, hablando acerca del perdón con sus discípulos. Y la palabra del Señor empieza dando una orden a los discípulos del Señor, diciéndoles que si alguien viene, ¿verdad?, contra ti y te ofende, no solamente una vez, sino más de una vez, y viene nuevamente y te dice, me arrepiento, perdónale. El Señor Jesús le dice estas palabras a sus discípulos. Pero más adelante, el versículo 5 del versículo 6, los discípulos responden de una forma al oír estas palabras, y el Señor Jesús también les da unas palabras interesantes. Vamos a ir a esos versículos. Lucas 17, versículo 5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe, como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lo interesante de la respuesta a los discípulos es que le piden al Señor Jesús diciendo, aumentanos la fe. Como si fuera una cuestión de que hay que tener más fe para hacer esto, para hacer lo otro. Y la respuesta del Señor Jesús es algo tan profundo. Y el Señor Jesús dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, así de chiquitito, ¿verdad? El grano de mostaza es como una pepita en la palma de la mano. Y está hablando de esta fe que proviene, según Romanos 10:17, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Esta fe que aterriza en la palabra, esta fe que es generada por la palabra oída o por la predicación del Evangelio, es esta fe que habla de la palabra de Dios. Dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Lo que da a entender primeramente acá es que esta fe que el Señor Jesús menciona genera que este árbol sicómoro sea desarraigado y plantado en otro lugar, ¿verdad? A simple lectura se puede entender eso, pero lo cierto es, acaso la voluntad de Dios es que los discípulos del Señor desarraiguen árboles sicómoros y los planten en otro lugar y así sucesivamente? Ciertamente no, pero estas palabras traen un trasfondo acerca de que la fe que menciona el Señor Jesús hace una obra de desarraigar y de plantar, y lo traspasamos a nuestros tiempos
¿Y qué es lo que ciertamente Dios desarraiga en el hombre? ¿Y qué es lo que Dios planta en el hombre? Y entendemos por la palabra de Dios de que Dios hace una obra por medio de su palabra de desarraigar muchos argumentos que el hombre ha abrazado por muchos años, y que Dios planta su palabra en el corazón del hombre, deposita su palabra para que pueda echar raíces, y para que también a la misma vez la palabra produzca un fundamento o un cimiento en la vida del creyente. Entonces, lo que vemos acá es algo muy interesante, porque Jesús está hablando del perdón y cómo estas palabras se relacionan con el perdón. Y lo cierto es que para una persona natural que no conoce a Dios por medio de la palabra, cuando se encuentra en un escenario donde está siendo atacado o atacada, donde está siendo capaz ofendido, ofendida, traicionado, entre otras cosas más, ¿verdad? Donde vemos que aquella persona que viene está causando un daño, ¿verdad? O viene con esa intención hacia uno, hacia el creyente. O primero mencionamos a la persona que no conoce a Dios. Y por ende, la persona, ¿verdad?, que no conoce a Dios, cuando se encuentra en esa situación, va a responder de la misma forma, porque va a velar por sus intereses, porque no va a permitir que nadie se porte así con él o con ella, porque va a empezar a defenderse, capaz de la misma manera o de otra manera. Pero vemos que esa situación y aquella persona que vino de esa forma ha generado algo en el corazón de esta persona, ¿verdad? Capaz una herida, algo que le marcó, y por ende capaz hay un resentimiento o una falta de perdón, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene que ver con el creyente? Ahora hablemos del creyente, de aquella persona que Dios ha alcanzado, de aquella persona que Dios ha hallado por misericordia. ¿Cómo las palabras del Señor Jesús puede relacionarse a lo que está hablando anteriormente acerca del perdón? Lo cierto es que para el creyente es tan importante y tan relevante que pueda entender que ciertamente Dios vino a rescatarlo, que él no fue a buscar a Dios, sino que Dios vino a rescatarlo. ¿Y de qué vino a rescatar Dios? A él o a ella. Hablando del creyente, Dios vino a rescatarlo ciertamente de su condición, de una condición donde la palabra te enseña que el corazón del hombre está en engaño y en perversidad, que la naturaleza del hombre es corrupta en gran manera, donde hay pensamientos que radican en el corazón del hombre que lo contaminan a él mismo, que sus propios deseos están totalmente inclinados a la inmoralidad o la corrupción, y que estos deseos que hay en el corazón del hombre lo arrastran, lo seducen para pecar contra un Dios santo y justo y lleno de misericordia. Cuando el creyente está entendiendo que él o ella fue rescatado por misericordia, de que no hizo ningún mérito para que Dios rescatara, para que Dios ciertamente se diera a conocer al debido tiempo de él y a su debido orden, el creyente empieza a comprender el gran privilegio de ser llamado, de ser hallado por Dios, que fue hallado por misericordia, que él vino a rescatarlo, ¿verdad? Entonces, cuando la palabra empieza a brindar esa verdad en la vida del creyente, el creyente va a dar lo que ha recibido. ¿Y qué ha recibido de Dios? Misericordia. Entonces, la palabra del Señor nos lleva a también desarraigar, como hemos comentado, muchos argumentos que hemos abrazado acerca de esta vida, acerca de cómo mirar al prójimo, acerca de cómo mirar al inconverso, acerca de cómo mirarme a mí mismo,
y acerca de cómo mirar a Dios. Y lo maravilloso es que lo que Dios hace por medio de su palabra es que el creyente empiece a entender que cualquier situación que esté pasando en su vida personal, Dios tiene el control de todas las cosas y Dios sigue siendo Dios en todo tiempo. Y por ende, siempre Dios va a estar tratando con el corazón de aquella persona que Dios ha alcanzado, de aquella persona que Dios ha traído. Y la palabra nos enseña acá que cuando el creyente está entendiendo esta verdad, empieza a mirar con misericordia. Empieza no a mirar con ojos de juicio, sino con ojos de misericordia. Entonces, por más que venga una persona con alguna ofensa, con alguna intención de daño, capaz nos encontremos en una situación donde hemos confiado en alguien y vemos una hipocresía de esa persona, entre otras cosas más, ¿verdad? ¿Cómo debo de mirar yo este escenario y cómo debo de mirar a esta persona? Por la palabra en mi vida, primeramente que Dios tiene el control de todas las cosas y debo de mirar a Dios antes de aquella persona. Y mirándola a Él por medio de su palabra y creyendo que Él tiene el control aún de esta situación. Lo otro es que debo de aprender a mirar con misericordia a aquella persona, porque esa persona está actuando conforme a su naturaleza, está actuando conforme sus propios deseos, está actuando de esa manera de la cual yo en un tiempo atrás también actuaba de esa forma, pero por la misericordia de Dios, Dios me alcanzó, Dios me halló, y por ende empiezo a mirar con misericordia a aquella persona que no ha sido hallada aún, a aquella persona que está moviéndose de esa manera. Entonces la palabra hace algo maravilloso, que nos guarda de nosotros mismos, de no abrazar un pensamiento de ira, de enojo, de rencor, de contienda, y empezamos a mirar a Dios, a creer en Él, y como dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 28, dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? La palabra nos enseña que aquel que dice amar a Dios es aquella persona que guarda sus mandamientos o que atesora su palabra en su corazón. De esa forma amamos a Dios, porque la única forma de poder amar a Dios por medio de la Escritura, por medio de su palabra. Y esto nos lleva a poder ser librados de tener una falta de perdón contra alguien, una falta de perdón, porque realmente eso no le perjudica a aquella persona, sino le perjudica a uno mismo, te perjudica a ti mismo. La palabra empieza a guardarte de no tener una herida en tu corazón por algo que te hicieron, por algo que escuchaste, por algo que viste. La palabra del Señor empieza a sanar ese corazón. La palabra del Señor empieza a darnos a entender y a comprender primeramente quién es Dios, cuál es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida y a qué Dios nos ha llamado. Y como dice acá, conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios en tu vida? Que Cristo sea formado en tu corazón, que Cristo sea formado en ti, donde Dios es glorificado, donde Dios es exaltado. Entonces la palabra del Señor es bien profunda en este escenario, donde los discípulos le dicen: aumentanos la fe, pero el Señor responde de esta forma y dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este árbol sicómoro. Los árboles sicómoros tienen la tendencia de tener raíces bien profundas, bien fuertes, y es un símbolo de cómo están los
pensamientos o los argumentos enraizados en la mente del hombre, y cómo la palabra, cómo esta fe que es por la palabra hace aquella obra de desarraigar esos argumentos que el hombre ha abrazado por muchos años, de cómo mirar esta vida, de cómo verse a sí mismo, de cómo mirar al prójimo, de cómo mirar a aquella persona que no conoce a Dios. La palabra es una obra que desarraiga esa forma de ver esta vida, esos argumentos, y la palabra y esta fe misma planta la palabra en nuestro corazón para que la palabra empiece a fundamentar, para que la palabra empiece a echar raíces y la palabra pueda generar un fruto conforme a la voluntad de Dios. Un fruto donde Cristo es formado, donde Cristo es exaltado, donde Cristo está siendo formado en cada corazón. Y es por eso que la fe o la palabra de Dios es más que suficiente para que tu vida sea transformada, para que seas guardado de ti mismo, para no acumular y no estar con un corazón con costra, con marcas, con herida. Es como tener una falta de perdón, es como no permitir que aquella herida que te hiciste no sane y siempre estés hincándolo para que siga sangrando. La palabra es una obra que sana nuestro corazón, porque empezamos a mirar a Dios y a entender la obra que Dios ha hecho. Empezamos a entender que hemos sido rescatados por misericordia, y cuando recibimos misericordia podemos dar misericordia de una forma no parcial, sino imparcial. Y lo maravilloso es que Dios siempre nos está llevando a mirarlo a Él y cómo está nuestro corazón. Y estas palabras es para también mirar cómo está nuestro corazón, si realmente la palabra está haciendo esa obra o si aún estamos abrazando pensamientos del antiguo hombre, pensamientos de la vieja naturaleza, o si la palabra está transformando nuestra vida. Así que yo te animo en esta noche que reflexionemos cómo está nuestra vida, cómo estamos caminando, y que la palabra del Señor siga obrando en cada uno de nosotros. Acuérdate que estamos en un proceso. Es importante mencionar, estamos en un proceso. A medida que la palabra crezca en tu vida, la palabra va a generar algo maravilloso en ti. Y acordémonos también que tenemos un Dios de misericordia, de gracia y de perdón. Que si tropezamos, que si nos equivocamos, Dios no nos acusa, sino nos levanta para seguir avanzando, para seguir confiando en Él, para seguir creyendo en que la buena obra que Él ha comenzado en tu vida como en la mía, Él la va a perfeccionar. Así que yo te animo en esta noche que la palabra siga obrando en tu corazón, siga siendo profundizada en ti. Amén. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, que es, Señor, tu regalo, tu precioso regalo para nuestra vida. Aquellas perlas tan preciosas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a abrazar a que tu palabra crezca en nuestra vida personal, porque tú eres un Dios personal. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un enorme abrazo.